Hay decisiones en la historia de un país que parecen chiquitas, muy técnicas, pero que en realidad terminan definiendo el futuro por décadas. Y ojo, que la actual crisis universitaria en Argentina tiene toda la pinta de ser una de ellas. Hoy, el sistema universitario público argentino está justamente en uno de esos momentos clave. Enfrenta la crisis financiera más grave de su historia reciente y para entender qué está pasando hay que ir directo a los datos, sin vueltas. Entonces, la pregunta cae de maduro, ¿no? ¿Estamos realmente frente a uno de esos puntos de quiebre que marcan un antes y un después? Analicemos un poco los hechos. Arranquemos por lo más directo, por lo humano, el impacto que esta crisis tiene en las personas que día a día sostienen todo el sistema. En apenas los últimos 2 años, los salarios de los docentes y del personal de las universidades nacionales perdieron cerca de la mitad de su poder de compra. Y esto quiere decir algo muy, pero muy simple. Con el mismo sueldo que antes alcanzaba para vivir dignamente, hoy muchísimos no llegan a fin de mes. Y miren, para que quede bien clara la magnitud del problema, este gráfico lo dice todo. El salario real de los docentes universitarios cayó a su mínimo histórico, incluso por debajo de los niveles de la tremenda crisis del año 2004. Claro, esta caída tiene una consecuencia directa y, la verdad, alarmante. 2 de cada 3 docentes, los mismos que forman a los futuros profesionales del país, hoy necesitan tener otro trabajo simplemente para poder subsistir. Pero esto va más allá de los números fríos. Hay historias detrás, como la de un profesor de historia que contó que, manejando para una aplicación de transporte, terminó llevando como pasajeras a 2 de sus propias estudiantes. Durante el viaje les explicó la situación y al final ellas entendieron la verdadera dimensión de lo que estaba pasando. Bueno, ya vimos la parte personal. Ahora salgamos un poco de ahí y veamos cómo este desfinanciamiento está, asfixiando al sistema universitario entero. Las universidades argentinas destinan entre el 90 y el 95% de su presupuesto únicamente a pagar salarios. Como se ve acá, esto deja una porción mínima, casi simbólica, para absolutamente todo lo demás. Y ese pequeño 5% tiene que cubrir gastos que son esenciales, desde el mantenimiento de los edificios y los laboratorios hasta servicios básicos como la luz, la tecnología y el fomento a la investigación. Es, a todas luces, una situación insostenible. Pero si hay un dato que realmente impacta, es este. 0. El gobierno nacional ha ejecutado 0 pesos en infraestructura universitaria. Esto significa que cualquier obra nueva, cualquier refacción importante, está completamente parada. Y acá hay un punto clave. Cuando se aprieta tanto el presupuesto, lo primero que se sacrifica es algo que no se ve enseguida, pero cuyo impacto a largo plazo es brutal: la investigación científica, que es el motor de cualquier desarrollo. Y ojo, que esta crisis no es solo de plata. En el fondo hay un conflicto institucional, un choque de poderes del Estado bien profundo. A ver, repasemos la secuencia, que es clave. El Congreso aprobó una ley de financiamiento. El Poder Ejecutivo la vetó. Pero el Congreso, con una mayoría especial, insistió y la convirtió en ley vigente. A pesar de esto, el Ejecutivo decidió no aplicarla. Y aunque un fallo judicial ordenó una recomposición salarial, tampoco fue acatado. Una situación de una gravedad institucional enorme. Las diferencias entre las dos posturas son un abismo. Mientras la ley del Congreso buscaba recuperar el salario perdido por inflación y ponía una meta de inversión a largo plazo, la propuesta del Ejecutivo ofrece aumentos fijos mucho más bajos y encima elimina tanto la meta del PBI como la actualización automática por inflación. Y para que no queden dudas, esto no es una interpretación. Acá se puede ver el texto del documento oficial. Claramente habla de un incremento del 4,1%, una cifra que choca de frente con la pérdida que generó la inflación. Ahora, la pregunta del millón. ¿De cuánta plata estamos hablando en todo este conflicto? La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que aplicar la ley aprobada costaría apenas el 0,23% del PBI. Para ponerlo en perspectiva, menos de un cuarto de punto del producto total de la economía argentina. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al último punto, que es el más importante, porque esta discusión no es solo sobre un presupuesto, es, en realidad, sobre el futuro de todo un país. La lógica acá funciona como una cadena de consecuencias muy clara. Desfinanciar universidades no es solo un recorte hoy, es el primer paso de una reacción en cadena. Porque sin fondos no hay investigación, sin investigación no hay innovación, y sin innovación es simplemente imposible tener un crecimiento económico que se sostenga en el tiempo.
Y esta política de desfinanciamiento pone a Argentina en una clara desventaja en la región. El país tiene hoy el nivel de gasto público en educación superior más bajo de toda América Latina, quedando muy por detrás del resto. Los países que hoy lideran el mundo invierten masivamente en sus universidades, en ciencia y tecnología. Y lo hacen porque entienden un principio fundamental. El conocimiento no es un gasto, es la inversión más rentable que cualquier sociedad puede hacer. Por eso, al final, lo que se está discutiendo en Argentina va mucho más allá de un número en una planilla. Se está discutiendo el modelo de país. Si se quiere uno que invierte en su gente, en su capacidad de generar conocimiento, o uno que básicamente renuncia a construir su propio futuro. La historia ya ha demostrado, y con mucha claridad, que cuando se debilitan las universidades, se debilita la capacidad de un país para desarrollarse, y recuperar todo ese capital humano perdido puede llevar décadas. La pregunta final entonces es inevitable. ¿Se está dispuesto a pagar ese costo?